Facundo Moyano. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga, vos que estás del otro lado. Dios bendiga a los que están aquí en esta noche. Bendecimos el nombre del Señor. Gracias por permitirnos entrar a tu casa, a tu hogar, ahí en tu familia. Y qué bueno que el Señor en esta noche nos ha traído para bendecirnos. El Señor nos ha traído para hablarnos. Y el Señor está permitiendo este tiempo nuevo para hablarte. Yo quiero continuar con esta prédica que teníamos todos estos días. Estábamos hablando acerca de Gedeón, pero estábamos con un título que era: seguía haciendo lo que estabas haciendo antes del problema, o antes de la crisis, o antes de tu circunstancia. Y habíamos hablado que Gedeón, Dios lo llevó desde un lugar muy bajo, donde él no era nada, y lo fue llevando en su propósito. Habíamos hablado de que el Señor pone propósitos en nuestras vidas, aún sin saber, sin entender cosas. El Señor pone propósitos en nuestra vida. Pero habíamos quedado en el libro de Jueces capítulo 6, versículo 22, donde la palabra del Señor nos habla y nos dice: viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, he aquí he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová me dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y te decíamos, la última reunión que compartimos este pasaje, este tema, seguía haciendo lo que estabas haciendo antes del problema. Te decíamos que a veces tenemos que estar tranquilos en medio de la circunstancia. Te decíamos que nuestro Dios es grande y es poderoso. Por eso que el Señor ha preparado este tiempo muy precioso y glorioso, aunque no lo puedas ver así de esa manera, pero en el Espíritu es poderoso. ¿Por qué? Porque el Señor preparó este tiempo para que usted y yo podamos entender de que Dios está en control de toda situación. Podamos entender y estar tranquilos. No tengas miedo. No tengas miedo a lo que pueda venir. No tengas miedo a lo que pueda pasar, porque el Señor está con usted. Amén. Por eso, si usted lo cree en esta noche, dígame amén ahí del otro lado, de los que están aquí también, para poder reafirmar esta palabra. No importa la situación, no tengas miedo. No tengas miedo, porque el Señor está con usted. Él edificó, dice la palabra de Dios, un altar. Yo creo que este es el tiempo donde nosotros debemos edificar altares a Dios, al Dios creador del cielo, de la tierra. Eso hizo Gedeón, edificó un altar. En nuestra propia vida tiene que haber una morada del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios tiene que reflejarse. Dios mismo tiene que mostrarse a través de nosotros. En tiempo de del Señor, usted que está del otro lado, nosotros aquí, comencemos a crear de nuestra propia vida altares para el Señor. Cuando Gedeón tuvo un encuentro con el ángel del Señor, cuando Gedeón tuvo un encuentro con Dios, cuando Gedeón sintió esa presencia del Dios Todopoderoso, hubo un cambio en su vida, hubo un cambio en su manera de ver las cosas, hubo un cambio en su pensar. Lo primero que él hizo, le voy a recordar esto, lo primero que hizo, tomó una ofrenda. Pero ahora la palabra del Señor dice que en el momento que él se dio cuenta que el ángel de su vista, es lo primero que construye es un altar. Lo que tenemos que construir en este tiempo, iglesia del Señor, son altares. Porque estás del otro lado, deja de hacer lo que hacías. Por eso el título de este tema, es seguir haciendo lo que estabas haciendo antes del problema. ¿Por qué? Porque es seguir haciendo un altar, seguir orando, seguir buscando, hacer de cuenta que hoy nosotros particularmente tenemos jueves, sábados y domingos, tenemos nuestros servicios habituales, si estamos con las puertas abiertas antes de la cuarentena. Entonces, si vos tenés los jueves, sábado y domingo en tu iglesia, seguí haciendo un altar desde tu casa. Si tenés los sábados, tenés los martes, tener los miércoles, el día que tengas tu pastor, seguí haciendo un altar ahí en tu casa. ¿Por qué? Porque si vos dejás de hacer el altar, como en esta hora nosotros estamos haciendo un altar para el Señor, eso quiere decir que dejaste de hacer lo que hacías antes de que vino el problema, antes de que vino esta crisis, esta circunstancia. Eso me quiere decir, hermano, a través de la palabra del Señor, que el altar se está desordenando. Por eso Gedeón comenzó a construir un altar. En la palabra
del Señor nos dice de que Dios comenzó ahí a mostrar la gloria del Padre. El Padre comenzó a mostrar su gloria a través de la vida de Gedeón, y cuando Él construye el altar, aquí encontramos en la palabra del Señor, hermanos, de que Él hizo un sacrificio. Lo que nosotros tenemos que hacer es presentar, como dice la Biblia, nuestro cuerpo como un sacrificio agradable al Señor, santo y agradable para Dios. ¿Y qué es eso, pastor? Es que también ahí en tu casa vos te pongas a hacer un altar, que prestes atención. Voy a quizás a decir algo medio contrario a lo que dijo la pastora Priscila, pero si vos tenés reunión hoy en tu ministerio, cortá esta transmisión acá y metete en tu ministerio, porque es tiempo de que vos levantes un altar con tu pastor, con tu pastora, que apoyes al ministerio, que le diga: voy a estar ahí como si estoy presente en la iglesia, voy a estar buscando como si estuviera adorando con los músicos del ministerio, voy a estar con mis ojos cerrados levantando mis manos al cielo, como si yo estuviera así dentro de la casa del Señor. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que hizo Gedeón. En el momento que el ángel desapareció, él automáticamente construyó un altar y dice que rindió un holocausto, un sacrificio. Este es el tiempo, iglesia, para que la gente, para que el pueblo de Dios, para que el cristiano realmente comience a hacer un altar. Hay muchos que han entrado en una comodidad espiritual. Total, estamos en cuarentena, sí, ¿verdad? Pero no es cuestión de que usted esté en cuarentena. Usted puede estar encerrado, pero su espíritu tiene que estar ferviente en el Señor. Usted tiene que seguir diciendo: Señor, voy a seguir buscando, voy a hacer, Señor, un mejor altar. Todos los días que usted se levante en la presencia del Señor, diga: Señor, voy a hacer mi mejor altar para ti. Dice Jueces capítulo 6 versículo 25: aconteció que a la misma noche le dijo Jehová, escuche bien lo que dice: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Aquí Dios está dando instrucción. Habíamos dicho, para recordarte un poquito y traerte a la memoria los mensajes anteriores, el Señor se mueve con las personas que se mueven bajo obediencia. Dios no se mueve con desobedientes. Dios no se mueve con personas que no tienen altar. Dios no se mueve con personas que no tienen ofrenda. Dios no se mueve con personas que no tienen sacrificio. Dios se mueve y da direcciones y activa direcciones del cielo divina con personas que tienen ofrenda, que tienen sacrificio, que arman altares para el Señor. Por eso que Gedeón recibe la directiva del cielo. Y escuche lo que dice. Le dice Dios a Gedeón: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años. Y dice: y derriba el altar de Baal, dice que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Acá vemos que hay dos altares. Hay 2 altares del enemigo. Hay 2 altares a los ídolos. Aquí vemos a Gedeón, hermano, que estaba recibiendo la instrucción de Dios. Y vemos cómo la obediencia es la que nos va a llevar a la victoria. La obediencia es la que nos va a llevar al propósito. Porque él no dijo: no voy a hacer eso. ¿Cómo voy a agarrar los toros del hato de mi papá y voy a destruir los santos de mi papá? ¿Cómo voy a destruir? No, él agarró y lo hizo, dice la palabra del Señor. Ahora preste mucha atención a esto, porque Baal significa, y preste atención porque hay muchas personas que están bajo tu espíritu en este tiempo. Baal significa Señor, amo, o Señor, esposo. Y sabe que a Baal se lo adoraba en los lugares altos, en el lugar más alto del lugar, de la ciudad. Así se ponía Baal. También se denomina el Dios de la fertilidad. Hay muchas personas en este tiempo. Ahora aquí Acera, voy a hablar de Acera también para después desarrollar un poquitito. Acera es madre de todos los dioses, se la considera. Diosa de la vegetación, también considerada diosa de la fertilidad, y también diosa del mar. Ahora Gedeón debía destruir estos dioses paganos. Gedeón tenía el propósito de Dios con Gedeón era poder libertar al pueblo de Israel, pero antes tenía que hacer otras asignaciones.
Como en nuestra vida uno dice, Dios me llamó a ser pastor, pero el pastor también es una persona que aconseja, no solamente pastor, es una persona que ministra, no solamente pastor, es una persona que capaz que puede llegar a barrer la iglesia, porque dentro del pastorado tiene muchas asignaciones. Entonces, una de ellas era poder destruir los ídolos. Aquí vemos en la palabra del Señor, hermanos, de que Dios le manda a Gedeón diciéndole, tenés que destruir los ídolos que están ahí en la casa de tu papá, al lado, los dos, tenés que derribarlos, tenés que destruirlo. Esta es la orden que yo te doy. Ahora, lo sorprendente, lo que dice la palabra del Señor, que ahí en el mismo instante que él iba a hacer esta acción, Gedeón, él estaba cortando maldiciones. Hay personas que en este tiempo, hermano, tienen que destruir los ídolos, y quizás no son ídolos como lo que estamos pensando, no es Gauchito Gilson, la muerte, quien sea. Estamos hablando de ídolos personales, ídolos internos. Este es el tiempo de cortarlo, de que realmente se levante un verdadero altar de adoración en nuestra vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Hay personas que me pueden decir, capaz que no te va a gustar esto que te voy a decir. Hay personas que van a decir, pero ¿y a mí qué me tiene que ordenar? ¿A mí qué me tiene que decir estas cosas? Te quiero decir de verdad, de vuelta, si este es el día de servicio, buscad al Señor como si estuviera en la casa de tu Padre. ¿Por qué? Porque este es el tiempo donde Dios quiere ver los verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, no esos falsos adoradores. Por eso que Dios levantó a Gedeón con una unción tan poderosa, porque ahora vas a entender por qué te digo que Dios lo levantó con una unción poderosa. Gedeón tenía que destruir estos dioses ídolos paganos. Ahora, la tierra estaba entrando, o sea, la tierra ya estaba bajo una maldición, el pueblo de Israel, una maldición durante 7 años. ¿Recuerdan al principio? 7 años de maldición. 7 años donde venían y los devastaban. En Jueces capítulo 6, versículo 26. Y edificá altar a Jehová. Escuchen, presta atención a las directivas de Dios a Gedeón. A Jehová tu Dios en la cumbre, a lo alto de este peñasco, en lugar conveniente, en el lugar donde tenía que estar el Señor, en el lugar donde estaban los ídolos. Ahí tenía que estar el altar para Dios. Y tomando el segundo toro, presta atención, sacrificado en el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. La Biblia menciona aquí algo muy poderoso. Observe la palabra del Señor, porque aquí hay una revelación impresionante. Si usted está en el Espíritu lo va a entender. Observe lo que Dios le dice, que haga un altar en el lugar alto donde estaba Baal y Acera. Iban a ser destruidos y ahí va a pasar a ser el altar de Jehová. ¿Por qué? Porque los ídolos, hermanos, que muchas veces se han montado en lugares altos, ídolos que han construido en lugares altos, quieren tomar el lugar que le pertenece al Padre. Hay muchas personas que en este tiempo en sus corazones tienen ídolos, y quizás no puede ser algún ídolo pagano que vemos aquí en la tierra, pero sí puede ser el orgullo, puede ser la vanidad, y ese ídolo está montado más allá del lugar donde tiene que estar nuestro Padre Celestial. Por eso este es el tiempo, iglesia de Dios, donde nosotros tenemos que hacer como Gedeones, tenemos que reconocer, tenemos que decir, Señor, voy a sacar esos ídolos en el lugar donde te corresponde, yo te voy a poner, porque esto dice la palabra del Señor. Alguien que pueda decir amén en esta noche. Ahora la Biblia nos menciona y nos dice así, escuchen, porque era en el lugar alto donde se ponían los ídolos, y esto representa que estaban por encima del Dios Todopoderoso. Por eso que Dios le dice ponerlo en el lugar donde corresponde. Ahora nadie puede estar, escuche bien, nadie puede estar por encima de Dios, nadie. Porque toda persona, todo hombre, todo ídolo, todo ser que quiera estar por encima de Dios es destruido por el mismo Dios. Tarde o temprano va a ser destruido por el mismo Dios. Ahora hay quienes no tienen estos ídolos como te mencionaba, pero tienen otras cosas comunes en primer lugar antes que Dios. Y eso pasa a ser un ídolo. Eso pasa a ser un impedimento. Porque antes de todas las cosas, de llegar a Dios, yo llego a otra cosa. Primero tengo en lugar otra cosa. Ahora, es imposible que Dios pueda bendecir y cortar toda maldición generacional, como pasaba aquí durante 7 años de maldición, 7 años de pobreza, 7 años de miseria. ¿Por qué? Porque había algo que estaba impidiendo, y eran los ídolos. Eran los ídolos, es la adoración a los ídolos.
Es la adoración a lo que a mí me parece más fácil. Es la adoración a lo que a mí me conviene. Pero para poder cortar, hermano, desde cero, amén, desde raíz, como quien diría uno, esta maldición de generación. Este es el tiempo donde Gedeón se levantaba para construir altar a Jehová. Yo creo que hay personas, y tiene que haber hombres y mujeres, que en este tiempo se tienen que levantar y derribar los altares falsos a los dioses paganos y comenzar a decir: Señor, voy a levantar un verdadero altar en mi casa. Voy a levantar un verdadero altar en mi casa, pero no de otra revelación de la palabra. Note lo que dice, porque dice que el primer toro le pidió el primer toro, pero el segundo toro le da una especificación muy clara. Y le dice: el segundo toro tiene que tener 7 años. Pero dice, lo lee así nomás y decimos: bueno, 7 años, un toro y otro de 7 años. Pero no, hay algo muy importante en esta revelación. El sacrificio lo podemos tomar en muchos aspectos bíblicos, pero el sacrificio era por los 7 años de maldición. El toro tenía que ser sacrificado, porque luego le dice Dios: y sacrifica el segundo toro. ¿Por qué el segundo toro? Porque era el sacrificio de los 7 años de maldición. Entonces, hermano, lo que yo quiero decirle a alguien que pueda estar entendiendo esta palabra, que esto no es por casualidad las cosas del Señor. No fueron 7 años de maldición, un toro de 7 años, sino que el Señor estaba queriendo hablar algo a Gedeón, al pueblo, como hoy también el Señor nos está queriendo hablar algo. El Señor nos quiere libertar de la devastación de 7 años. Y hoy el Señor te puede decir estas palabras, porque la devastación viene a causa de la desobediencia. Muchas veces uno en la desobediencia no va a sentir el peso, pero vas a pasar un año, vas a pasar meses y luego va a venir un peso de la devastación. Va a venir de repente, hay una frustración en todo lo que haces y va a decir: no me funciona, no me sale, porque hay una maldición. El pueblo había desobedecido a Jehová, le había dado la espalda, se había puesto a adorar a los dioses paganos. Este es el tiempo, iglesia del Señor, que podamos meditar y reacomodar nuestro altar para el Señor, rearmar nuestro altar. ¿Sabe por qué? Porque el número 7, habíamos dicho al principio, representa la perfección, lo pleno. Por eso que Dios tenía que pedir a Gedeón un toro de 7 años, algo perfecto. Ahora, yo no sé hace cuánto tiempo que usted está pasando por cosas que no le han resultado o cosas que no le han funcionado, pero yo le animo que usted pueda tomar una ofrenda. Pero escúcheme bien, porque muchos van a decir: el pastor empezó a pedir. No, escúcheme bien primero. Porque usted tiene que animarse a tomar una ofrenda, así como hizo Gedeón. Gedeón tomó una ofrenda, pero escucha, atención a esto. Él tomó una ofrenda por los 7 años en dirección de lo que Dios le dijo. Yo no sé si usted se puede animar, que está del otro lado, a tomar una ofrenda por todos los años que usted viene en maldición, de problema en problema, de luchas en luchas, que sale de uno y entra en otra, que este y que lo otro y que aquello, y problema de acá y de allá. Y uno dice: ¿cuándo va a ser el día que todo esto se corte? El día va a ser cuando usted pueda sacar a Baal, cuando usted pueda sacar a Cera de su vida, de su corazón, de su casa, cuando usted le decida, al decirle al Señor: yo voy a reedificar mi altar, Señor, voy a llevar mi mejor ofrenda, Padre, que no solamente mi vida, sino también todo lo que yo tengo, a un altar, Señor, para que tú puedas cortar esa maldición. La maldición se cortó en el mismo momento que los altares fueron derribados. Ahí dice que Gedeón construyó el altar y mató, sacrificó y puso así en el altar al toro de 7 años. Amén, y a su nombre. Ahora, hermanos, esto que estamos declarando, debemos derribar los altares para que la bendición comience a fluir, para que el fluir del Espíritu Santo comience a venir en este tiempo. Por eso que las ofrendas son poderosas. ¿Por qué usted piensa de que el diablo le pone a la iglesia cristiana evangélica: no tenés que ofrendar, no tenés que diezmar? Cuando alguien habla de esto, automáticamente, escuche bien, porque hasta pastores son manejados por Satanás. Me atrevo a decir esto, por más que en algún momento me critique. ¿Sabes por qué? Porque hay pastores que dicen: ella está pidiendo. No, porque vino el diablo y te habló. ¿Sabes por qué el diablo te habla? Porque a mí me pasaba lo mismo. Porque había momentos donde yo escuchaba a un predicador que estaba hablando de dinero, de ofrenda, y yo decía: oh, eso todo es igual.
materiales, están hablando de dinero, pero ¿sabe qué estaba haciendo el diablo? Estaba deteniendo mi bendición. El diablo estaba deteniendo y frustrando mis sueños. El diablo estaba haciendo en ese momento de que yo preste atención a lo del diablo y no a lo de Dios, porque la ofrenda es la que me habilita la bendición del cielo. La ofrenda es la que me habilita la bendición de lo alto. Y la ofrenda es la que corta la maldición del enemigo. Por eso que hay personas del otro lado que me van a criticar y van a decir en algún momento: el pastor pide ofrenda, de verdad que te lo voy a pedir, pero me vas a dar la razón cuando ofrendes de corazones y le digas al Padre: Señor, gracias, porque a través de esa ofrenda, Señor, yo soy bendecido y bendecida. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? Por eso que la bendición, hermano, se corta con una ofrenda. ¿Y sabe qué se corta con una ofrenda? Se corta la maldición, se corta la enfermedad, se corta la pobreza, se corta la miseria. Porque Gedeón estaba empobrecido. Él no tenía nada. Y mire, sigan recordando de dónde Dios lo sacó a Gedeón. Ahora, de esa misma manera, Gedeón construye un altar para el Señor. Destruyó los ídolos. De la misma manera preparó el holocausto. Y ahí nos enseña el Señor que debemos de destruir las cosas que no nos sirven y permitir que el fuego, hermano, pueda quemar. El fuego del Espíritu Santo pueda quemar lo que por años estuvo en nuestra vida, lo que por años estuvo en nuestra familia, y volver a encendernos, hermano, volver a encendernos en el fuego del Espíritu Santo, volver a encendernos. Hay aquellos que dicen: vamos a cantar El Hombre de Galilea. Viste que cuando cantaban, toda la iglesia cantaba, de verdad, porque antes había fuego, había altares encendidos. No era la canción El Hombre de Galilea, había altares encendidos, había altares que se encendían en el fuego del Espíritu Santo. Hoy está escaseando los altares, porque hoy hemos cambiado al Dios verdadero por dioses paganos. Hemos cambiado. Me vas a decir: pastor, yo soy cristiano. Bueno, pero en tu corazón hay un Dios. Puede ser dinero, puede ser trabajo, puede ser hijo, puede ser familia, puede ser lo que sea. Por eso que hoy en este tiempo debemos de cambiar nuestros altares, debemos de mover las piedras de nuestros altares. ¿Sabe qué? Porque nada va a pasar, hermano, ni nada va a venir de nuestro pasado. El día de que yo entregue mi ofrenda al Señor, todo el pasado es borrado. Por eso que en el momento que entregó la ofrenda, dice la palabra del Señor, los cielos se abrieron. Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 27 al 28. Escuchen lo que dice. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortado la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Vea, preste atención. El segundo toro fue ofrecido en holocausto. Ya estaba pagado todos esos años de maldiciones, ya estaban pagos todos esos años de pobreza, de miseria. Pero vemos que Gedeón, escuche, al obedecer al Señor, toma 10 hombres, y el número 10 representa el número completo y perfecto también. Por eso que todo tiene sentido en esta historia. No es que simplemente fueron 7 años, el toro de 7 años, fueron 10 hombres. No, todo tiene sentido, porque en el libro de Génesis, capítulo 1, encontramos la frase, dijo Dios 10 veces, y eso representa la perfección. Cuando Dios crea, lo que Dios crea es perfecto, lo que Dios hace es perfecto. En el libro de Génesis 1 encontramos 10 veces la frase, dijo Dios, y cuando vemos eso, entendemos de que Dios hace las cosas perfectas. El número 10 no es casualidad. Ahora, esto, hermano, nos testifica de que Dios lo que crea lo va a hacer perfecto. Por eso que hay personas que dicen: pero el Señor no me escucha. No, el Señor sí te va a escuchar, pero es el tiempo donde realmente reedifiques tu altar para que el Señor te traiga directiva. Ahora, los 10 mandamientos, ¿se acuerdan de los 10 mandamientos? Representa algo muy importante. Por eso que fueron 10 hombres para destruir los altares satánicos, porque el número 10 representa los 10 mandamientos y representa la responsabilidad de guardarlos. Por eso que el Señor quería derribar algo que era falso para establecer algo que era eterno, los 10 mandamientos, algo que va a perdurar por siempre.
algo que va a seguir por siempre. ¿Por qué? Porque Dios quería traer nuevamente el origen de Dios a esa tierra, a ese pueblo, a esa nación. Ahora, también podemos ver en la palabra de Dios referido al 10, el diezmo. El diezmo es el 10%. Uno dice, ¿por qué? Porque es perfecto. El 10% es perfecto. También vemos el Cordero de la Pascua. Fue seleccionado el día 10 del primer mes. Y esto lo encontramos en Éxodo. Léanlo en su casa. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Yo le doy referencia para que usted entienda del día 10, el número 10. Al igual que Jesús, que quita el pecado del mundo, también fue seleccionado en uno de los días 10. Ahora, en Juan capítulo 12, versículo 28 al 29 encuentra eso. Ahora, ¿qué significa esos 10 hombres? Esos 10 hombres significan la purificación, el quitar el pecado de la devastación de la tierra durante tantos años. Por eso que estos 10 hombres tenían el trabajo de devastar lo que un día trajo pobreza y miseria, que fueron el poder adorar a los ídolos paganos. Pero la Biblia nos menciona de que así Dios iba a traer pureza. Por eso que el número 10, creó Dios, esto estaba queriendo Dios traer una purificación a la tierra. Yo creo que Dios, con esto que estamos viviendo a nivel mundial, está queriendo traer purificación a la tierra. Dios está queriendo traer purificación a esta tierra. Dios está queriendo traer purificación a tu casa, a mi casa. El Señor está queriendo traer lo original. Por eso que desde la acción que se realizó Gedeón, lo que comenzó a hacer, no dejó de hacer lo que él hacía antes de la crisis. Recuerden que Gedeón, cuando Dios lo llamó, estaba sacudiendo el trigo. En medio de crisis, en medio del problema, en medio de una tierra con escasez, en medio de una tierra donde venían, los devastaban y quedaban en una pobreza extrema. Pero de todas maneras Gedeón nunca dejó de hacer lo que tenía que hacer, aunque hubiera problema, aunque hubiera crisis. Por eso que Dios lo llama Gedeón. Dios llama a personas así, que no le van a dar importancia al conflicto, que no le van a dar importancia a la crisis, que no le van a dar importancia al problema. Esos que van a decir, yo tengo que seguir levantando un altar para el Señor, yo tengo que seguir levantando un momento de adoración para mi Padre. Amén. Ahora aquí vemos la palabra del Señor, que el Señor tenía un propósito con Gedeón. Y lo sorprendente es que estamos viendo en todos estos mensajes que Dios fue desarrollando el propósito de Gedeón. Yo me preguntaba, ¿usted tiene un propósito en su vida? Porque si está en una iglesia evangélica hoy, digamos entre comillas, porque está en su casa, usted tiene un propósito en su vida. Y esto es para que nosotros lo analicemos. Pero yo quiero de verdad, hermano, que usted pueda entender de que Gedeón, por más que él era el menor de la casa, por más que su familia era pobre, él lo dijo, recuerda el principio, por más que él no tenía los recursos, Dios lo llamó para hacer cosas poderosas. Usted piensa de que Dios no lo puede llamar a usted, que usted dice, no tengo ni un peso, estoy esperando a ver si a la suerte del gobierno a mí me llaman para poder ir a cobrar. Usted piensa que esos tipos de hombres el Señor no está llamando. Sí, esos tipos de hombres Dios está llamando en este tiempo. Dios no está llamando a hombres apoderados, hombres que tengan recursos. Dios está llamando a hombres que no tengan recursos. Dios está llamando a personas que no tengan los medios para mostrar toda la gloria del Padre sobre su vida. Por eso que en el libro de Jueces nos expresa algo muy poderoso. Pero yo te quiero profetizar algo en este tiempo. Yo te quiero profetizar que sigas haciendo lo que hacías antes del problema. Pastor, ¿qué es? Siga orando, siga buscando, siga ayunando. Dios puso su mirada en usted, así como pasó con Gedeón, y Dios te entregó un propósito. El tema cuál es, pastor, que usted siga haciendo lo que hacía. Si usted iba los jueves a la iglesia, siga asistiendo a la iglesia de forma virtual. Si iba los sábados, sígalo haciendo de forma virtual. Si iba los domingos, sígalo haciendo de forma virtual. Pastor, también iba a la oración, sígalo haciendo de forma virtual. Siga orando, siga buscando. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene que dejar de hacer lo que hacías antes de la crisis o del problema. Por eso que el libro de Jueces capítulo 6 versículo 33 nos dice así: pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasaron y acamparon en el valle de Gedel. Entonces, escuche,
Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Ahora, cuando Dios toca a alguien con un propósito, hermano, en la vida, escuche bien esto, presta atención, porque cuando Dios coloca propósito en la vida, ¿sabe que hay algo que Dios me sorprendía por medio de esta palabra? Porque si de verdad hay propósito en tu vida, esa vida va a vivir una visitación permanente del Espíritu Santo. Observe que Gedeón al principio había un ángel que lo estaba mirando, luego del ángel desaparece, luego Dios le habla, Dios le da directiva, Dios lo direccionaba, se le aparece el ángel y Dios seguía direccionándolo. Y mire lo que dice la palabra del Señor, dice que vino la visitación del Espíritu Santo, descendió de una manera poderosa el Espíritu Santo sobre Gedeón. Y lo que podemos ver por el Espíritu en las personas que Dios le ha colocado propósito en su vida, van a vivir en este tiempo, hermano, la mayor visitación del Espíritu Santo. Y usted me va a decir, pastor, pero visitaciones que vienen y se va. Yo ya no tengo el Espíritu Santo porque sé que hay personas que conocen de la Biblia y del otro lado. Sé que hay personas espirituales, va a decir, yo tengo el Espíritu Santo, no se me fue. Atención a esto, porque una cosa es tener el Espíritu Santo y otra cosa es que el Espíritu se te manifieste en tu vida. Porque el Espíritu Santo puede estar desde el mismo instante que usted acepta a Jesús en su corazón. El Espíritu viene e ingresa. Pero que hace una manifestación va a depender de mi búsqueda, de mi altar. Va a depender de mi ofrenda. Va a depender de mi sacrificio. Por eso, hermano, aquello que Dios ha colocado un propósito va a vivir constantemente visitaciones, apariciones, experiencias con el Espíritu Santo. Va a ir por la calle y va a tener una experiencia con el Espíritu. Va a estar en el baño y va a tener una experiencia con el Espíritu. Va a estar, hermano, no sé, con una pala en la mano, con un machete, con lo que sea, y vas a tener una experiencia con el Espíritu. Porque cuando Dios te pone, mi hermano, mi hermana, propósitos en tu vida, Dios no te va a soltar hasta que termine de hacer lo que Dios te prometió que iba a hacer. Por eso que en tu casa tiene que haber una manifestación del Espíritu Santo. Ve lo que dice la palabra del Señor, Jueces 7. Ya vamos al capítulo 7, versículo 2. Porque quiero avanzar y terminar en esta noche con este tema. Jueces capítulo 7, versículo 2 y 3. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. Y no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado ahora. Pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema, presta atención a esto, quien tema y estremezca y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron, dice la Biblia, de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Amén. Escuchen, 22,000 y quedaron 10,000. ¿Cuántos hombres tenía? Aquí tenían 32,000. Se volvieron cuando Gedeón proclamó, ahí a viva voz al pueblo, diciéndole: si hay alguien con temor, si hay alguien que está estremecido por lo que está a punto de acontecer, si hay alguien que no tiene la misma fe, yo ordeno que se vuelvan de vuelta a su lugar. Y la Biblia dice de que ellos se volvieron, y los que se volvieron, atención a esto, los que se volvieron fueron 22,000 hombres y quedaron solamente 10,000. Yo me imagino a Gedeón diciendo: ¿y ahora qué hacemos? Se fueron todos, ¿qué hacemos ahora? Es medio parecido a los pastores, ¿no? Porque el pastor dice: ¿y ahora qué hacemos? Éramos 50, quedamos 20. Muchachos, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora, atención a esto, porque el Señor va a mostrar su gloria y su poder. El Señor va a mostrar su maravilla. En esta parte, hermano, ya Dios tenía a Gedeón metido casi dentro de todo el final de este plan perfecto, de este propósito. Y dice la Biblia que ellos, recuerden que Gedeón era un muchacho también temeroso, era un muchacho pobre, era un muchacho el menor de la familia, pero ahora él estaba en un momento donde solamente tenía que obedecerle al Señor. Porque el Señor no es que llama a valientes, el Señor llama a personas con temores. El Señor llama a personas que no tienen recursos, que no tienen dinero,
El Señor llama a personas que no saben cómo resolver sus problemas. El Señor llama a ese tipo de personas, pero los llama para capacitarlos. Por eso que Él decidió obedecer, a pesar de que 22,000 se volvieron de vuelta. Mire qué tremendo, porque aquí la palabra del Señor nos habla de que Él obedeció y le dijo: Señor, yo no sé si algún pastor obedecería esta voz, porque esto es impresionante. Yo no sé si hay algún pastor que hoy te pueda decir en este tiempo, si hay alguno con temor, decirle a tu pueblo que se devuelva de donde vienen y se te devuelven, no sé, si tenés 100 personas, se van, no sé, casi el 70%, y uno dice: Señor, ¿y ahora qué hacemos? Porque Dios te va a llevar a esa prueba. Dios te va a llevar a tener mucho y a decir: bueno, ahora te va a tocar hacer como yo te digo. Ahora vemos que Gedeón junta a un grupo importante de gente para derrotar a los madianitas. Pero Dios le dice a ese grupo: no me sirve. Y esto es impresionante, porque en ese mismo instante es donde Dios comienza a mover su mano poderosa. Es el mismo instante donde Dios comienza y Gedeón comienza a ver la mano de Dios. Y dice Gedeón, con todo ese miedo que capaz que podía llegar a tener, como todos tenemos ante problemas o circunstancias o desafíos que el Señor nos presenta. Porque no porque seamos pastores, apóstoles, no tenemos ciertos temores. Tenemos, pero vamos a los pies de Cristo. Y aquí yo me imagino cuando se volvieron estos 22,000 hombres y solo quedaron 10,000. Gedeón dándose vuelta y mirando a su ejército que había armado, diciendo: me dejaron solo. Porque la Biblia dice que en el valle eran como langostas, recuerden, eran como langostas innumerables. Ahora, pero aquí, hermano, no termina la historia, porque el Señor va a hacer algo muy poderoso, y esto es para aquellos que están creyendo en esta palabra. Libro de Jueces capítulo 7, versículos 6 y 7 dice así: y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres, escuche bien, escuche, de 32,000 bajó a 10,000, y ahora Dios le dice: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y vas a hacer toda la demás gente, cada uno a su lugar. Mire qué impresionante historia, porque no es como yo quiero, no es como usted quiere, es como el Señor quiere. Pero en la obediencia está la bendición. Ahora que vamos nuevamente al Dios sobrenatural. Resulta que cuenta la Biblia, yo estoy resumiendo para no hacerlo tan largo. Dice la Biblia que Dios habla nuevamente con Gedeón cuando quedaron los 10,000, y le dice: Gedeón, esta gente no me sirve, son mucho pueblo todavía, entonces vamos a tener que hacer algo. Y los envía a un lugar para poder beber agua, que todavía existe ese lugar. Y dice la palabra de Dios que aquellos que se iban a llevar con su mano el agua a la boca, que la iban a lamber, esos hombres iban a quedar para poder pelear la batalla que el Señor les había dicho, y les iba a entregar a Madián en sus manos. Y lo sorprendente que escuche, dice la Biblia, que solamente 300 hombres, estos 300 hombres, aquí Dios iba a mostrar su gloria. Dios no muestra su gloria con muchos. Dios nos muestra su gloria en las multitudes. Y muchos me dirán: pastor, pero ¿cómo no? Yo vi estos milagros. Sí, Dios va a hacer milagros. Pero detrás de esas multitudes, mi hermano, hay simplemente un ministerio, 2 ministerios, 3 ministerios. No hay muchos ministerios. Dios va a mostrar su gloria con pocos hombres. Dios quiere mostrar su gloria con tu vida, vos que estás del otro lado. Dios quiere mostrar su gloria en tu casa a través de tu vida. Vos me decís: pastor, soy el único que voy a la iglesia. Hoy pensaba esto y decía: ¿cuántos hay de los hermanos cristianos que solamente va el esposo, va la esposa, va el papá, va la mamá, va un hijo? Y hoy me podés decir: pastor, ya no sé cómo predicar. No te preocupes, tranquilo, porque el Señor se está preparando la mejor sorpresa para ellos. El Señor te está preparando también para que usted pueda ver la mano del Señor. A través de tu vida vas a ver la mano de Dios. Alguien que lo pueda creer en esta noche. Amén. Ahora la Biblia dice que Dios ordena a Gedeón, presta atención, que rodee también el campamento donde estaba este innumerable ejército de Madián.
Y le dice, vas a tomar el lugar y vas a ganar sin hacer mucho, porque ellos ni siquiera pelearon. Ahora la Biblia cuenta, y yo le voy a contar así rápido, pero dice el libro de Jueces capítulo 7, 20 y 21. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes. Escuchen, y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Pero te voy a resumir la historia, porque antes hay pasajes muy interesantes, antes del 7, 20, 19, 18, pero te lo voy a resumir. La Biblia cuenta y dice de que Dios le ordena nuevamente a Gedeón, y aquí donde hablo de la visitación del Espíritu Santo. Cuando un hombre o una mujer tiene propósito de Dios en su vida, de seguro que Dios te va a ir direccionando todos los días de tu vida, no solamente en tiempos de verano, no solamente en tiempos donde usted tenga buena economía, no solamente donde usted tenga un buen pasar con su familia, que usted esté todo bien en su casa. No, el Señor, si Dios tiene propósito en tu vida, con quien yo sé que lo tiene, Dios te va a direccionar todos los días. Ahora me decís, pastor, pero yo no puedo escuchar la voz de Dios. ¿Sabes qué te falta? Te falta ofrenda, te falta sacrificio, y te falta ordenar el altar para que el Espíritu Santo se manifieste. Ahora la Biblia dice de que Dios le dice, escúchame bien lo que yo te voy a decir. Vas a tomar, vas a rodear el lugar desde arriba de las montañas, porque el valle estaba hacia abajo, desde arriba de como unas cordilleras. Si usted lo busca, el lugar es como una cordillera, es como una especie de pileta grandota, lleno de montañas alrededor, y allá estaba Madián, en el medio del valle. Y le dice a Dios, con solo estos 300, se va a ir uno para acá, el otro para allá y el otro para allá. Pero a la orden que yo te diga, van a poder meter una tea como una antorcha dentro de las tinajas que había, o de los cántaros precisamente. Y cuando yo le diga, la van a romper. Y cuando yo le diga, van a tocar la bocina. Y cuando yo le diga, van a gritar. Eso se llama recibir orden de Dios. Y eso se llama ser obediente a Dios. Porque yo me imagino a Gedeón diciendo, éramos 32.000, quedamos con 10.000, quedamos con 300, y ahora ¿qué va a pasar? ¿Cómo es que vamos a ganar esta guerra? Pero te quiero decir algo muy poderoso, el Señor ya está en control de todas las cosas. El Señor está en control de las cosas. Y dice la palabra del Señor de que Gedeón hizo como Dios le dijo. Gedeón agarró, esparció los 3 batallones que él había armado y los puso uno por el otro, y le dijo a todos los batallones, a todas estas agrupaciones de A3, le dijo, cuando yo rompa, hagan lo mismo. Yo me sorprendía en la palabra de Dios, léalo después en su casa tranquilo, porque me sorprendía y yo decía, si estaban a oscuras, no se veían ni siquiera ahí entre ellos, porque hoy tenemos linternas, tenemos luz, tenemos un montón de cosas, pero en aquel tiempo no tenían las linternas de alto poder para poder llegar a muchos kilómetros. Sin embargo, Gedeón le dijo, cuando yo rompo, ustedes van a romper. Yo decía, ¿cómo pudo pasar eso? Porque había muchos kilómetros entre una distancia de batallón a batallón. Pero sí que Dios tenía preparadas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios te va a sincronizar hombres de Dios. Dios te va a sincronizar mujeres de Dios. Por eso que Dios eligió a 300, porque eran 300 que iban a ser sincronizados por el Espíritu Santo de Jehová, por el Espíritu de Jehová en ese tiempo. Pero hoy el Señor te va a preparar los mejores guerreros, a esos que se van a sincronizar, que van a captar la orden del Señor, esos que van a entender el propósito y el plan de la visión, esos que van a comprender la visión que el pastor tiene, que tu pastor tiene. Porque muchas veces podés decir, yo no lo entiendo a mi pastor, y sí, a mí me ha pasado. Pero cuando vos te metes en el río del Señor, cuando sos un hombre de altar, un hombre de ofrenda, un hombre de sacrificio, comenzás a entender la visión, porque Dios te sincroniza a la visión de la obediencia. Amén, y a su nombre. Y lo sorprendente es que ellos hicieron todo. Rompieron el cántaro, sacaron la tea, la antorcha, y yo me imagino todo esto, y tocaron sus bocinas. Tocaron sus bocinas y gritaron. Escuchen, atención a lo que gritaron. Dice, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y dice la Biblia que todo el ejército que había abajo se pusieron como locos.
no entendían nada, no comprendían. Comenzaron a levantarse, es decir, estamos rodeados, estamos sitiados, están con nosotros, están acá. Y dice que comenzaron a desenvainar sus espadas y se mataban entre sí. Esto es poderoso, porque dice la palabra del Señor que el ejército se turbó, que el ejército se bloqueó, se mataron entre ellos los madianitas. Pero dice la Biblia que los príncipes, los reyes y un grupo pudieron huir. Ahora sigue la historia, pero yo voy a resumirla en esta noche para terminar. La palabra del Señor dice que se mataron entre ellos y el resto huyó. En el libro de Jueces capítulo 8, versículo 3, nos cuenta la historia así. Dios le entregó, dice, en nuestras manos a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. Preste atención y escuche. ¿Y qué he pedido yo hacer comparado con vosotros? Eso están hablando personas que habían matado a los príncipes. Vinieron a Gedeón diciéndole ¿por qué? ¿Por qué tuvimos esto? Estaban como enojados con Gedeón. Y dice entonces, el enojo de ellos contra él se aplacó. Y luego que él habló estas palabras. Ahora, vemos aquí la palabra del Señor de que otros hombres también pudieron matar a los príncipes, esos que huyeron, pero todavía faltaban los reyes. Y veo cómo es, ¿no? Porque uno dice, baja la cabeza y baja todo. Así era en el tiempo antiguo. Se mataba al rey y ya está, se mataba todo, listo. Se conquistaba la nación. Pero aquí vemos en la palabra del Señor, hermano, vemos en la Biblia de que siempre hay personas que van a huir. Te estoy hablando de tus enemigos. Siempre hay enemigos que van a huir. Siempre hay enemigos que se van a querer escapar. Algunos que vas a vencer, pero otros se van a querer escapar. Pero aquí está donde la mano del Señor va a estar a tu favor. Aquí donde está la mano de Dios que va a estar de tu lado. Dice la palabra del Señor en Jueces 8:12. Escuchad lo que dice la Biblia. Y huyendo Seba y Salmuna, dice, él lo siguió, estamos hablando de Gedeón, y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llegó al espanto. llenó de espanto a todo el ejército, porque dice la Biblia que todavía había 15.000 hombres con estos reyes. Yo te voy contando así para no tomarnos mucho tiempo. Y dice, porque como es el... Perdón, vamos acá de vuelta porque me pasé. Amén. Entonces dijeron a Seba y Salmuna, levántate tú y toma, dice, y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó, estoy leyendo en el versículo 21, 8:21. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Aquí vemos en la palabra del Señor la promesa cumplida de Dios, el propósito de Dios realizado. Porque un día cuando este hombre estaba simplemente sacudiendo el trigo en el lagar, dice la Biblia de que el ángel lo estaba mirando y el ángel le dijo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón era como uno de nosotros. Gedeón era el hombre que se sentía depresivo, el hombre que decía, ¿cómo yo voy a poder conquistar? ¿Cómo yo voy a poder ganar? Pero ¿por qué me tenés que mirar a mí si yo soy el menor de mi casa? Mi familia es pobre. Todas las mismas palabras que decimos nosotros, pero te conté todos estos mensajes. Si no, míralo por YouTube, si no viste los primeros, porque este es el último. Y vemos la historia poderosa, porque Dios le dijo, vas a ganar, vas a vencer, vas a destruir a los madianitas. El Señor se lo dijo, los vas a comer como a un solo hombre, lo vas a destruir, lo vas a matar como a un solo hombre. Esa fue la promesa inicial de Dios. Y Gedeón dijo, ¿cómo voy a hacer? Si no tengo gente, pero logró juntar a un pueblo, logró juntar a gente que estaban a su favor, 32.000, que luego quedaron 10.000, que luego quedaron 300. Y con esos 300 el Señor le dio la victoria. Pero presta atención, en el corazón de Gedeón siempre estuvo entronado Dios. Si realmente vos querés ganar todas tus victorias, realmente querés ganar todas tus batallas, lo que tenés que hacer es sacar de tu corazón todo ídolo que tenga. Pastor, yo no creo en ídolos. Sí, a veces tenemos ídolos, vuelvo a repetir. La casa, el trabajo, el hogar, compromiso, a veces son ídolos. Porque son más importantes que Dios. Son más importantes que este servicio que estamos haciendo.
son más importantes que cualquier otra cosa. Cuando usted y yo aprendamos a sacar esos ídolos, vamos a ver el propósito de Dios terminado de una manera tan poderosa. Vamos a ver el propósito de Dios como Dios le dijo a Gedeón: ahora te doy la victoria. El Señor le dijo: yo te voy a dar la victoria. No vas a tener la necesidad de pelear mucho, pero yo te voy a dar la victoria. Y lo hizo el Señor, porque Dios es poderoso. Él te dará, hermano, los recursos. Él te dará, así sean pocos como estos 300 hombres. El Señor te va a dar los recursos. No importa si sos pobre, no importa si no tenés recursos, no importa si sos el más chico, no importa si la gente no cree en usted, porque había algo que en algún momento te voy a contar en breves palabras. Hubo algo que en algún momento yo pensaba y decía: a mí la gente no me quiere, a mí la gente no me ve, a mí la gente no me percibe. Y sabes que un día me dijo el Espíritu Santo: lo importante es que yo te vea. Hoy no es lo importante que la gente te mire. Hay personas que están preocupadas porque no lo miran, pero la realidad es que Dios no está preocupado por si te miran o no. Dios está preocupado porque usted preste atención de que Dios le está mirando. Dios está interesado que usted le preste atención de que Él le sigue mirando. Como en un momento el ángel de Jehová estaba mirando, y Gedeón no dejó de hacer lo que hacía antes del problema. Gedeón siguió haciéndolo hasta que sintió el llamado, el propósito de Dios. Hasta que Dios vino y le dijo: te voy a dar un propósito, Gedeón. ¡Sos bueno! Y él decía: ¿cómo lo voy a hacer yo bueno? Sí, sos bueno, porque a pesar de la crisis muchos renunciaron, pero vos seguís dándole guerra igual al trigo, y sacudía el trigo, y sacudía el trigo, y trataba de juntar todo lo posible, y decía: todos están pensando en la devastación que viene ahora, pero vos seguís trabajando. Yo me imagino un Gedeón que habrá hecho 1 año, 2, 3, 4, 5, todos los años que venía esta maldición, de esta devastación. Pero yo te quiero declarar algo muy importante que dice la palabra de Dios. Recuerde, hermano, que usted no necesita ser rico para que la gloria de Dios se vea en su vida. Recuerde que usted no necesita, hermano, tener muchos bienes para que el Señor se manifieste. Recuerde, hermano, que usted no necesita ser el mayor, el menor, lo que sea de la casa, el más insignificante. No necesita ser el privilegiado de su papá o de su mamá. El Señor te va a llamar igual de todas maneras. Recuerde que para Dios no es problema su situación. Para Dios no es problema su pobreza, su escasez. Para Dios eso no es nada, porque el Señor ya te vio realizado. El Padre ya te vio realizado. Vamos a adorar un momento al Señor. Subimos la adoración ahí como está. Y yo quiero orar por usted en esta noche que está del otro lado, para que usted diga: Señor, yo voy a ser ese Gedeón. Yo me voy a levantar como Gedeón. Señor, me voy a levantar como Gedeón. Señor, que te creyó la palabra, que creyó en esa palabra, que creyó. Cuando el Señor te dijo: vas a vencer ese problema de la crisis, el Señor te lo dijo, Dios lo va a hacer. Prepárate, porque Dios te está metiendo en un tiempo de proceso. Dios te está metiendo ahí en el propósito. Si el Señor te dijo: tu familia va a ser salva, va a ser salva. Si el Señor te dijo: vas a comprar esto, vas a comprarlo. Antes de que venga esta crisis, el Señor te dijo: vas a comprar tierra, vas a comprar terreno, vas a hacer negocios importantes. El Señor, antes que venga esta crisis, me prometió eso. Y hoy le decía el Señor: Padre, yo sé que no importa la crisis, sé que tú lo vas a hacer, no sé cómo, pero este es el tiempo donde el Señor va a mostrar su gloria. Pero lo que Dios está necesitando: hombres con obediencia, hombres con sujeción, mujeres con obediencia, mujeres con sujeciones, hombres y mujeres que le digan a Dios: Padre, acá estoy para escucharte. Yo vi el ángel del Señor, yo vi la manifestación de Dios. Entonces es tiempo de que yo pueda levantar un verdadero altar. Ahí cierre sus ojos, que estás del otro lado. Levanta tu mano al cielo. Los que están aquí, levanten su mano y díganle: Señor, mi casa va a ser un verdadero altar, mi familia va a ser un verdadero altar, mis hijos van a ser verdaderos altares, Señor, en tu presencia. Yo voy a ver como nunca en estos tiempos tu gloria, Padre. Señor, aunque no tengamos el dinero, aunque no tengamos los recursos, le puedes decir a tu Padre en esta noche: pero yo sé que tú estás moviendo tu mano, yo sé que estás moviendo tu mano poderosa, sé que estás ahí a favor de tus hijos, Padre. Hoy yo declaro esta palabra en el nombre poderoso de Jesús.
Jesús. Tú eres varón esforzado y valiente. Eres una mujer esforzada y valiente. Eres un hombre esforzado y valiente. Eres un joven, una jovencita esforzada y valiente. No has dejado de hacer lo que tenías que hacer, aunque vino el problema. No has dejado lo que hacías, aunque vino la circunstancia. No has dejado de hacer lo que hacías antes de esta circunstancia, antes de esta crisis. Y por eso mismo el Espíritu Santo hoy te dice estas palabras. El Espíritu de Dios te dice esto. El Espíritu Santo te manda a decir, como le mandó a decir por medio de un ángel a Gedeón: varón esforzado y valiente. Y Gedeón le dijo: ¿cómo voy a vencer, Señor? Y lo vas a destruir, le vas a ganar como un solo hombre. Pero en medio de eso había una promesa, había una palabra profética que se había soltado a través del sacrificio, a través de la ofrenda. Por eso yo te decía hace un rato, este es el tiempo que tome tu mejor ofrenda delante del Señor y que le diga: por los años de maldición, Señor, yo voy a dar mi mejor ofrenda. Por los años donde nunca me salió nada, voy a dar mi mejor ofrenda, creyendo, Señor, que el cielo se va a abrir, creyendo que el cielo se va a abrir y algo poderoso el Padre está a punto de hacer, algo poderoso el Señor está a punto de desatar en tu ministerio. Ay, pastor, vos que estás del otro lado, pastora, en algún momento vas a ver esta transmisión, no vas a pasar. Hay algo que el Espíritu Santo está a punto de hacer, hay algo que el Señor está a punto de hacer en tu casa, hay algo que el Espíritu Santo está a punto de hacer en tu ministerio. En el nombre de Jesús, hay aquellos que son cristianos, que son hermanos, en el nombre de Jesús, Padre, ahora yo profetizo sobre los hogares. Señor, que hay casas que se van a encender en un verdadero altar, hay verdaderos altares que se van a levantar. Hoy estamos derribando todo altar, Señor, satánico, Señor, todo ídolo, Señor, que pueda haber en nuestras vidas, Señor, todo orgullo, vanidad, Señor, altivez ahora, todo aquello que está por encima tuyo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ahora, Padre, Señor, te entronamos en ti, Padre, te entronamos a ti, Padre, en nuestra vida, te entronamos a ti en nuestro corazón, te entronamos a ti en nuestra casa, te entronamos a ti en nuestra familia. Hay un tronero a Dios en su vida, dígale: Padre, Señor, yo te entrono a ti, este es el lugar adecuado, mi vida es tu lugar, Padre, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Adoramos, Padre, tu nombre, te bendecimos. Hay personas ahí que pueden en esta noche estar diciendo: Señor, pero ¿cómo puedo hacer para poder salir de estos momentos de crisis, de estos momentos complicados? No te quiero decir en esta noche que el Señor puso propósito. No te veas como que no tenés nada, no te veas como que no vas a lograr nada. Mírate como un hombre con propósito, mírate como una mujer con propósito. Decirle: Señor, yo sé que tu propósito se va a hacer en mi vida. Pase lo que pase, Señor, yo sé que tu propósito se va a hacer. Hay muchos que están diciendo: esta crisis trae pobreza, miseria, escasez. Pero yo te quiero decir que si estás en el Señor, tu casa no verá escasez. Si estás encendido, si está encendido el fuego en tu altar, tu casa no verá miseria, no verá escasez. Porque ese es el plan original del Señor, que sus hijos no van a mendigar pan, que a sus hijos no les faltará nada. Dice la palabra del Señor, el salmista decía que vamos a estar plantados como quien está plantado un árbol junto a aguas o corrientes de aguas, que su hoja florece, está verde y nunca cae. Eso está hablando el Señor de que si te pones hoy al lado del Señor, comenzás a oír la voz del Espíritu Santo, comenzás a decirle: Señor, no tendré nada, pero voy a dejar de ver eso. Soy el más insignificante, pero voy a dejar de ver eso, porque yo sé que tu palabra me dice, Señor, que tú me vas a bendecir. Yo declaro una bendición sobre todos aquellos que están mirando esta noche. Padre, Señor, Espíritu Santo, métete en esta noche en sus hogares. Métete, Señor, en sus proyectos. Métete, Señor, en sus planes, en sus propósitos. Señor, que el propósito eterno tuyo, Señor, se desate en las vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta noche yo te doy gracias, te honro, te bendigo, Padre Celestial. Bendecimos, Señor, todas las plataformas que hoy estamos saliendo. Bendecimos donde tu palabra caiga, Señor, que caiga en buena tierra.
Señor, que dé el fruto que tiene que dar en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias esta noche, te bendigo, Espíritu Santo. Gracias porque un día tú nos llamaste con propósitos eternos, con propósitos poderosos. Por eso, mi hermano, mi hermana, no te sientas de menos. Cuando el diablo te quiera venir a hablar a tu oído, decirle a Satanás: no te voy a escuchar, voy a escuchar lo que mi padre me dijo. Voy a escuchar de que yo soy varón esforzado y valiente, y de que Dios me va a dar la victoria. Eso es lo que Dios te dice esta noche para tu vida. Eso es lo que el Señor ha soltado todos estos días para tu casa. Padre, declaro, Señor, que van a haber, Señor, altares encendidos, Señor, en los hogares. Altares, Señor, con sacrificio vivo, santo y agradable para ti. Padre, Señor, altares, Señor, con las mejores ofrendas que van a cortar maldiciones, Señor, generacionales. Van a cortar maldiciones, Señor, de pobreza, de miseria, de escasez, de necesidad. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús, por el poder de esta palabra, que van a haber altares, Señor, con las mejores ofrendas y los mejores sacrificios vivos en el nombre de Jesús. Padre, que van a cortar las maldiciones, Señor, de los ídolos paganos en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te damos gracias, te adoramos, mi Dios, te bendecimos, te damos la gloria, honramos, Señor, tu nombre, te adoramos, Espíritu Santo, te adoramos, te adoramos. Gracias, Jesús.